Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a acompañar, nos honra con su presencia, nuestro querido amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y una de las voces más autorizadas en cuestiones de seguridad, política internacional, estrategia militar en lengua española. Y que siempre llamamos para que venga y nos ayude a desenmarañar todo lo que ameniza nuestros días con noticias a troche y moche y que hace que haya tantos expertos en geopolítica y mentes pensantes que se las dan de grandes analistas y luego aciertan menos que una escopeta de feria. Don Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bienvenido. bien. Aquí, bueno, vamos a ver si ponemos alguna idea en claro. Exactamente, exactamente. Hoy tenemos, el patio está revuelto, ya lo sabemos, está la cosa pues como de costumbre, como ya alguno hace broma, ¿no? Que siempre te pregunto, Juan Antonio, ¿cómo está el patio? ¿No? Pues el patio está revuelto y no es particular, sino que hay en muchos sitios, ¿no? Está revuelto. Pero yo creo que con motivo de la reciente visita de Su Santidad el Papa León XIV a España, valdría la pena hablar un poco del Estado Vaticano, de la geopolítica que tiene como Estado que es, ¿no? Es decir, tiene su estrategia. Y son cuestiones que yo creo que se hablan poco en general, ¿no? Siempre se habla de la perspectiva religiosa, pero no olvidemos que tiene una estructura, aunque sea minúscula, bueno, minúscula, tiene diócesis por todo el mundo, ¿no? Pero tiene Hablaremos una de eso. estructura estatal, ¿no? De un Estado, con su Secretaría de Estado, con sus servicios de seguridad, con sus, etcétera, con todo lo que un Estado implica, ¿no? Y bueno, para eso te hemos llamado para ver qué nos puedes contar al respecto. Bueno, en primer lugar, decir que, hombre, yo no soy una persona muy entrada en los asuntos del clero, con lo cual voy a intentar no meterme en ningún tema referido a la misión espiritual que tiene la Iglesia Católica, y es decir, de lo cual pues poco puedo hablar. Es decir, yo creo que los católicos tienen que conocer la religión que practican y los que no son católicos, pues bueno, aquellos que interesan lo estudiarán y los que no, pues les da igual. Como a otros nos puede dar igual, pues el calvinismo, ¿no? Respecto a la geopolítica del Vaticano. Lo primero, para determinar si el Vaticano tiene un componente geopolítico, hay que determinar si efectivamente es un actor al respecto. Es decir, Exacto. ¿el Vaticano es un poder? Sí, yo creo que es indudable y además es lo que vamos a ver ahora. Es un poder es un poder sin territorio en la acepción que el geopolítico Norberto Ceresole establece. Sí, es verdad que el Estado Vaticano tiene un pequeñito territorio, ¿no? Allí en Roma, pero lo que le caracteriza no es precisamente el territorio. Es un poder sin territorio que está repartido prácticamente por todo el mundo. Y es un observador de Naciones Unidas, es decir, que está reconocido como Estado, ¿no? Por tanto, la pregunta es, entonces el Vaticano es un actor geopolítico? Pues sí, sí, porque tiene poder, un territorio, tiene una población, vamos a decirlo así, es decir, una estructura, y es un poder geopolítico porque además obedece a los imperativos geopolíticos, como es disponer de un poder relativo frente a los demás, disponer de una unidad de territorio y disponer de una defensa de fronteras o de intereses. Con lo cual sí que podemos indicar que el Vaticano es un actor geopolítico. Y eso es interesante, porque claro, es decir, si es así, entonces podemos hablar de una geopolítica del Vaticano, aunque no sea la típica geopolítica de los grandes estados con territorio y demografía, que digamos, en los cuales la geografía sí que es determinante,
en el caso de los poderes sin territorio, no solo está el Vaticano como poder sin territorio, podríamos hablar de ONGs, el terrorismo internacional, las grandes corporaciones. Son poderes que no tienen territorio, pero sí que pueden actuar como actores geopolíticos. ¿Vale? Con lo cual el Vaticano sí que podemos decir que es un actor geopolítico. La ciudad tiene menos de 1.000 habitantes, creo. O sea, muy pequeñito en ese sentido, pero claro. Y poca tasa de natalidad. Sí, también. Pero hay que decir que tiene una grandísima población repartida por todo el mundo. Y entonces, bueno, como actor geopolítico, el Vaticano lo podemos caracterizar por toda una serie de variables que se pueden comprobar, es decir, y que además son enormemente conocidas, porque de ahí viene su poder. Una es la diplomacia. Ha sido claramente siempre el soft power, el poder blando del Vaticano, su caja de herramientas, la diplomacia. Hay que tener en cuenta que tiene autoridad moral y espiritual sobre 1.400 millones de católicos, que es la base de su legitimidad. No es tontería. Tiene una gran capilaridad institucional. Parroquias, diócesis, órdenes religiosas, ONGs y además, bueno, universidades, escuelas, hospitales. Y además tiene una figura, un jefe de Estado, que además es un líder de opinión global porque así vamos a decirlo, se presenta él, el Papa, la figura del Papa, bueno, con sus viajes, las encíclicas, sus discursos ante las Naciones Unidas o ante otro tipo de foros internacionales. Es la red diplomática más antigua del mundo. De hecho, tiene 2.000 años. Prácticamente. Bueno, quizá pues siendo generosos, desde el año 333, cuando Constantino, el César, establece el catolicismo el cristianismo como religión del Estado, ¿no? Y esa red diplomática, bueno, pues se divide en nunciaturas y delegaciones apostólicas que están presentes en 184 estados del mundo. Los nuncios tienen una doble función. Por un lado, son diplomáticos del Estado Vaticano y, por otro lado, son, digamos, una pieza de enlace con la iglesia local y de control. Sí. Intermediario de la autoridad vaticana, ¿no? Luego, además, existe un corpus diplomático, es decir, un cuerpo diplomático formado en la Academia Pontificia Eclesiástica, que es una escuela de élite global. Es decir, no solamente salen diplomáticos para el Vaticano, es decir, muchos países, sus diplomáticos, algunos se forman en esta escuela diplomática. Sus ejes de acción, fundamentalmente, ha participado históricamente en la mediación de conflictos, ha establecido también una política de relaciones con las grandes potencias, por ejemplo, el acuerdo con China para el nombramiento de los obispos, la tensión con Rusia por el tema de la guerra en Ucrania, que hizo que se anulara la visita prevista del Papa Francisco a Rusia. O, por ejemplo, su sintonía clara con la administración Biden, sobre todo en el tema de las migraciones, de las corrientes migratorias y del cambio climático y cosas así, ¿no? El Vaticano tiene una agenda multilateral, es un observador permanente de Naciones Unidas, no vota, pero influye en las conferencias, en las asambleas. Tiene prioridades en foros internacionales, por ejemplo, de temas de desarme, de ecología, de migraciones, defensa de la vida, libertad religiosa, etc. Y es un impulsor de la agenda del Acuerdo de París sobre el tema del cambio climático. Es decir, si uno une estas cosas y más que veremos después, verá que de alguna forma el Vaticano se ha alineado claramente con la Agenda 2030. Exacto. Otra pata de esta geopolítica vaticana son los medios de comunicación. Aquí hay un auténtico holding
que merece la pena conocer. Un holding que está dirigido desde el Dicasterio para la Comunicación, creado en 2015, y que, bueno, pues tiene controla toda una serie de medios, como puede ser Vatican News, que es una agencia, una plataforma que une Radio Vaticana, la web del Vaticano y el canal de televisión. Está también el periódico, que es un periódico más de ideas que otra cosa, de opinión, que es el L'Osservatore Romano. Muchos también conocerán. También está Radio Vaticana, que fue clave en la Guerra Fría porque tenía emisiones en lenguas del bloque soviético. A esto se dedicaba. Y hay que unirle a esto la Editorial Vaticana, libros, documentos oficiales, encíclicas, y la Sala Estampa de la Santa Sede, que es una especie de oficina de comunicación del Vaticano, para el tema de los viajes, los comunicados oficiales, hay un portavoz, etcétera, ¿no? Es decir, que todo esto conforma, bueno, pues una constelación de medios de comunicación que son importantes. Otra pata de la geopolítica vaticana son las redes económicas y financieras. Ahí tenemos, bueno, pues toda una arquitectura, como puede ser la administración del patrimonio de la sede apostólica, que es la caja fuerte del Vaticano, gestiona inmuebles, inversiones, las nóminas, se llama APSA. El IOR, Instituto para Obras de la Religión, que era el Banco Vaticano de toda la vida, que ahora se llama así. No es un banco central, al estilo que tienen los estados, tampoco es un banco comercial ordinario, es decir, que gestione, pero sí que es verdad que gestiona las cuentas de las congregaciones, de las diócesis, de los empleados y de las embajadas acreditadas en la Ciudad del Vaticano. Está también lo que se llama el gobernatorato, estas expresiones latinas, que se encarga de las finanzas de la Ciudad del Vaticano, museo, los sellos que se sacan, etcétera. Y el óbolo de San Pedro, que gestiona las donaciones directas al Papa para sus obras de caridad y misión. Es decir, esto digamos que es la arquitectura financiera, ¿no? El flujo de ingresos, ¿cómo se sostiene todo esto? Bueno, pues ahí tenemos los ingresos operativos normales por el tema de los museos vaticanos, que es una fuente importante de ingresos, suele caber el número de turistas que va todos los años, ¿no? Las franquicias editoriales, sellos, monedas de colección, etcétera. También están, por supuesto, los rendimientos de inversiones inmobiliarias y financieras, importantes, más de la gente que piensa. Los donativos a nivel global, por ejemplo, las colectas, los grandes donantes, o fundaciones como la Papal Foundation en Estados Unidos, que ha tenido mucha influencia precisamente en la elección de este último papa. Y luego está el peso real que tienen las diócesis, que son ricas, fundamentalmente las de Alemania y de los Estados Unidos, que financian gran parte de la curia vaticana y de las misiones del exterior. La geopolítica del dinero vaticano, hay que decir que depende bastante del cash flow que sostiene turístico, ¿no? Es decir, de los museos, las visitas al Vaticano y demás. Y esto es tan importante que se notó claramente cuando la pandemia, en el cual la gente no podía viajar y por lo tanto no se podían visitar los museos ni se podía hacer nada, ¿no? Es decir, ni habían peregrinos ni nada de claro, todo eso. Claro. El poder de los donantes, hombre, pues es importante. Es decir, por ejemplo, está el de los donantes conservadores norteamericanos o el de los obispos alemanes, condicionan la agenda del Vaticano por sus contribuciones, sus altas contribuciones, no ninguna tontería. También tenemos, bueno, pues esto del magisterio social aplicado a las carteras, ¿no? Desinversión en combustibles fósiles y demás. Es decir, hay quien controla pues que no se invierta en petrolera, porque como se admite el tema del cambio climático, no se puede invertir en hidrocarburos, o, por ejemplo, en armas, en empresas de armamento, lo cual parece también lógico, ¿no? Y esto se lleva todo por una especie de nuevo comité de inversiones que lo hizo el Vaticano. Y, bueno, hay una serie de redes de relaciones con el sistema bancario italiano, en el cual el Vaticano es un cliente VIP.
porque, lógicamente, las transacciones financieras que se realiza con la red bancaria italiana son muy importantes, ¿no? A ello hay que unir la diplomacia de la caridad. Ahí tenemos el Cáritas Internacional, Cáritas Nacionales, la red de hospitales, escuelas, que son agentes económicos y de influencia. De hecho, las universidades católicas en todo el mundo son un centro de reclutamiento de élites. Esto se puede ver, por ejemplo, en Sudamérica, como muchos políticos vienen precisamente de universidades católicas, en la que formación de élites para que se alcancen cargos políticos importantes. Finalmente, la cuarta pata de esta geopolítica vaticana es el servicio de inteligencia, que tampoco es tontería. También es el más antiguo del mundo, es decir, también tiene 1000 y pico años. Se da la paradoja, se dice en el tema de los servicios de inteligencia, que es la paradoja del espía sin espada. Porque, claro, no son como James Bond, que vayan con la pistola debajo de la realmente. El Vaticano, efectivamente, no tiene agentes 007, pero tiene la mejor red de información del planeta. ¿Y esto cómo puede ser? Ya veremos. Es verdad que no es un servicio de inteligencia al estilo de la CIA o del Mossad, porque es un sistema descentralizado de adquisición de información y opera bajo un marco mental distinto. Su objetivo es la protección de la propia Iglesia, de su misión espiritual y de la persona del Papa. Es decir, su objetivo es la defensa del Vaticano. Es un objetivo de defender el poder, al Vaticano como actor geopolítico. ¿Qué doctrina tiene este servicio de inteligencia? Bueno, fundamentalmente que, siguiendo un canon teológico antiguo, en el cual que lo que atañe a todos, por todos se debe ser aprobado, ¿no? Entonces, claro, para decidir sobre cualquier tema, ¿qué es lo primero que hay que tener? Información sobre el mismo. Claro. Parece lógico, ¿no? Y bueno, pues para eso los nuncios y los obispos tienen que realizar informes que envían a Roma. Claro, ahora vemos también de dónde sacan los obispos la información. Claro. Claro, el Servicio de Inteligencia Vaticano tiene una ventaja sobre los servicios de inteligencia habituales de los estados, y es que su horizonte temporal no es en una legislatura, 2 legislaturas, no es en un régimen determinado, sino que su horizonte temporal es en siglos. La eternidad. La Vaticana no se ha movido en 1000 y pico años. Es decir, su horizonte temporal es prácticamente eterno. Y la paciencia estratégica es su mayor fortaleza. De hecho, es conocida, ¿no? Esta paciencia del Vaticano de tratar los temas y demás, ¿no? Es decir, eso ya es una marca de la casa, ¿no? Hay otro aspecto importante aquí, que es la cuestión del secreto sacramental. Cuando uno se confiesa, cuenta cosas, y la gente lo cuenta porque está en un acto espiritual. Un sacramento, claro. Pero el confesionario, hay que entenderlo, es un agujero negro de información, que además es inviolable legalmente en la mayoría de los países. Espérate que está quitando una araña. En la mayoría de los países. Y esto, claro, es una fuente de información tremenda, ¿no? ¿Cómo funciona este servicio de inteligencia? Bueno, pues una serie de anillos concéntricos, para que todos lo entendamos. Hay un anillo oficial, central, que es la segunda sección de la Secretaría de Estado Vaticana. Digamos que sería el equivalente, pues yo que sé, por ejemplo, a la Dirección de Seguridad Nacional de Inteligencia de la Casa Blanca, donde se concentra toda la información que viene de todos los servicios de inteligencia vaticana. Actúa realmente como un ministerio de Asuntos Exteriores y como un servicio de inteligencia exterior.
La CIA, para entendernos. Existe una cosa que se llama la sección para las relaciones con los estados y organizaciones internacionales, que tiene un centro de análisis donde recibe, procesa y sintetiza todos esos informes que llegan al anillo oficial. Es decir, estaríamos hablando del centro de análisis. Y sus escritores regionales en distintos sitios son análogos a los que tiene cualquier servicio de inteligencia civil. Es decir, hay un procesamiento de información para obtener inteligencia, el habitual ciclo de inteligencia de todos los servicios secretos. Luego está el anillo diplomático, que son los nuncios, que actúan como si fueran los directores, los jefes de las antenas de cualquier servicio de inteligencia del mundo, que suelen estar en una embajada. Bueno, pues las embajadas de España, por ejemplo, tienen un jefe de la antena del CNI en cada embajada. Bien, pues los nuncios apostólicos, los nuncios en cada país, pues de alguna forma son los directores de esas antenas de inteligencia. Hay 184 nuncios apostólicos, que son los ojos y oídos y manos del Papa, porque están en 184 países, como hemos comentado antes, ¿no? Y realmente son la envidia de cualquier servicio de inteligencia civil. ¿Por qué? Primero, porque tienen una cobertura profunda real. Es decir, son gente que vive durante décadas en un país, aprende su cultura, su lengua, tejen relaciones personales en todos los estratos de la sociedad. Relaciones con los políticos, con los ministros, y así hasta la última parroquia, aunque esta parroquia esté en una zona de guerrilla. Ellos tienen esa capacidad, ¿no? Por eso digo que es la envidia de cualquier servicio de inteligencia del mundo. Tiene un acceso sin filtro, porque cualquier embajador político pues, habla con políticos, pero un nuncio habla también con quien quiera, a través además de sus múltiples agentes. ¿Qué agentes son estos? Hombre, pues los sacerdotes de cada parroquia. El clero, claro. Claro, los sacerdotes de cada parroquia, ¿no? Y, es decir, y puede con un líder opositor de un gobierno que a lo mejor tiene un sobrino que es monaguillo. O con la monja que dirige el único hospital en una determinada región. Te oigo un poquito bajo, Juan Antonio. Sí, ¿me oyes? Se ha bajado un poquito el sonido. Espera un momento que voy a apagar una cosa. A ver, ahora sí se oye mejor. Se oye mejor, sí. Mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues Gracias. Claro, es decir, tiene un acceso sin filtro a todo este tipo de información. Y estos nuncios tienen despachos diplomáticos y son famosos por la calidad de su inteligencia humana, humin, que se dice, ¿no? Combinan el análisis político, los rumores, los estados de ánimo de la población, información en zonas inaccesibles. Ellos sí lo tienen, ¿vale? El tercer anillo es el anillo pastoral, la red descentralizada, es decir, el gran gigante de ese servicio de inteligencia. Es un auténtico, aquí donde el verdadero poder secreto, ¿no?, del servicio de inteligencia. No es clandestino, porque todo el mundo conoce al párroco del pueblo, pero es opaco, porque todo lo que se le cuenta al sacerdote está bajo secreto de confesión. Solo puede saber en el informe que él realice a su obispo, que enviará al nuncio para que lo envíe al Vaticano. Para que nos hagamos una idea, sacerdotes, misioneros y religiosas hay más de 400.000 en el mundo y más de 600.000 religiosas en el mundo. Estamos hablando de más de 1 millón de agentes. Ni la CIA, ni el Mossad, ni todos juntos se acercan a un servicio de información como este. Y informan a su obispo, superior local, y va la cadena, va subiendo así hasta llegar al anillo oficial, que es la segunda sección de la Secretaría de Estado Vaticano, ¿no?, que hemos comentado. Es una información capilar y asciende por la cadena rápidamente, ¿no? Finalmente, podemos hablar de otros 2 anillos, el anillo religioso y diplomático, que son las órdenes religiosas, fundamentalmente la Compañía de Jesús. Los jesuitas famosos. Efectivamente,
que es la mayor red educativa y de contacto de élite del mundo. Provee analistas, provee profesionales, y realmente ese es el servicio de inteligencia intelectual, vamos, el servicio de análisis de inteligencia del Vaticano. Tiene una revista que se llama Civiltà Católica, que directamente es revisado por la Secretaría de Estado antes de su publicación, es decir, por esa segunda sección de la Secretaría de Estado. Que justo en esa revista, dirigida creo que todavía por el padre Antonio Spadaro, jesuita, era donde el desaparecido Papa Francisco soltaba sus perlas más, antes de que oficializarlas, era donde lo adelantaba, digamos, lo tenía como una especie de no sé, como de instrumento previo, ¿no? Al hacerlo oficial, ¿no? Claro. Ahí... Era, ya digo, es una publicación fundamental, porque ahí, es decir, se puede decir claramente que lo que ahí sale es doctrina oficial del Vaticano, posición oficial. Porque y que se ve por dónde va la Iglesia, claro. Claro, porque eso está revisado por la propia segunda sección de Secretaría de Estado. Es decir, ¿cómo decir? Es decir, es puramente oficial. Sí. Ahí no escribe cualquiera, o mande un artículo de opinión a publicar. Aparte de la Compañía de Jesús, está la comunidad del San Egidio, que son especialistas en diplomacia paralela. Estos funcionan como un servicio de acción exterior, es decir, lo que no oficial, lo que podríamos llamar, para entendernos en estos momentos, cuando Donald Trump envía a Steve Witkoff, que es simplemente un amigo suyo, que no tiene cargo político, no tiene nada, lo envía a ser mediador cualquier conflicto fuera, ¿no? Irán o con Rusia, que ya. Bien, este sería una especie de personaje similar, análogo a la función que tienen esta diplomacia paralela de la comunidad de San Egidio. Su red de inteligencia es relacionada, es decir, se mueven fundamentalmente porque esos personajes tienen amistades personales con líderes, mandatarios, y es una diplomacia cultivada durante décadas. Es decir, que es lo que hemos dicho antes, de que como su horizonte de tiempo es indefinido, pues se pueden permitir estos lujos que seguramente otro servicio de inteligencia no dispone, ¿no? Es decir, y diría que los de la comunidad de San Egidio están especialmente vinculados o especializados, si quieres, en lo que es el tratar con otras confesiones religiosas, con el diálogo ecuménico, por ejemplo, con ortodoxos, protestantes, luego también con musulmanes, budistas. Es una de las casas de las señas de identidad de la casa, ¿no? De San Egidio. Hay que entender que es una diplomacia oculta, ¿eh? Es decir, Ya. no se anuncia, va para allá el señor tal. Todo eso, es decir, esto nadie se entera porque es fulano que era su amigo. Que su amigo resulta que es el líder religioso no sé dónde, o el imán Jamenei. Es decir, es su amigo, ¿vale? Y luego el otro hará un informe y ya está, se acabó, ¿no? Exactamente. Ojo, no es información robada lo que hacen, es un informe de lo que hay. Confía con ellas, claro, confía en ellas, pues son personas de confianza, y esa información de confianza es la que se eleva a la Secretaría de Estado Vaticana. Y luego, finalmente, hay, como en todo poder estatal, hay un servicio de contrainteligencia o de contraespionaje, si lo queremos decir de forma más clásica, ¿no? Que es el cuerpo de la gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano, que no es la Guardia Suiza. La Guardia Suiza es un cuerpo militar para defender, digamos, su ejército, para defender el Vaticano, ¿no? Esto es un servicio de inteligencia doméstica y contrainteligencia, ¿vale? Y realizan investigaciones financieras, colaboran con Interpol, tienen una unidad antiterrorismo, tienen una conexión de colaboración con los carabinieri italianos, y digamos que forman parte de un sistema de alerta temprana para el Vaticano. Uno puede tirar de la historia reciente y ver algunas de las funciones que han tenido estos servicios de inteligencia, ¿no? Por
ejemplo, a ver, por la forma de operar, por ejemplo, inteligencia humana, ¿no? El Vaticano no pincha teléfonos, ¿eh? Escucha en confesión. El locutorio de cualquier iglesia, ¿eh? Una visita pastoral a un enfermo, a un hospital, a un colegio, y bueno, pues como se aplica el secreto pontificio, puede proteger documentos sensibles vía valija diplomática, y tienen un aura de reserva, de que lo que se cuenta en el confesionario se le cuenta a tu confesor, pues no va a salir de ahí. Y efectivamente él no lo va a ir contando en el bar de la esquina, o no debería, ¿eh? Pero sí que es información que luego pasa por estos anillos que hemos comentado hacia la Secretaría de Estado Vaticana, ¿no? También tienen un tema de inteligencia de señales, sí, es decir, hay criptógrafos y quien se dedica al ciberespionaje, ¿no? A la ciberguerra actualmente, ¿no? Y decía que uno puede recordar casos históricos, ¿no? De este tipo de diplomacia, ¿no? Por ejemplo, tuvieron un papel importante en toda la Ostpolitik durante los años 60 y 70 en la Guerra Fría, el cardenal Agostino Casaroli, el diplomático de Dios, bueno, que negoció con los gobiernos comunistas del bloque soviético, y bueno, pues tenían, lógicamente, en aquella zona, en el bloque soviético, tenían una red de sacerdotes, tenían conversaciones en hoteles, con conocimiento profundo de la mentalidad de los líderes, los políticos y los funcionarios del bloque soviético, y se enviaban informes al Vaticano que hoy serían la envidia de cualquier analista de la CIA sobre la verdadera estructura que puede haber a lo mejor en Rusia o en China. Es decir, tenían más información que nadie en aquel momento, y eso favoreció todo el tema de la posibilidad de la negociación, de la distensión y de la Ostpolitik de aquella época, ¿no? La política hacia el este. Tuvieron gran importancia también en transiciones de dictaduras a democracia, por ejemplo, la de España y otras en la América española, Es decir, y aquí en concreto en la española, la Nunciatura de Madrid y las redes eclesiales facilitaron contactos discretos entre los miembros de la clase política tardofranquista y los líderes de la oposición, desde Felipe González hasta Santiago Carrillo, que era el Partido Comunista. Tuvieron un papel importante, muy importante, en la crisis del bloque soviético. Es decir, de hecho, Juan Pablo II hizo una alianza estratégica con Ronald Reagan, en el cual, bueno, pues la principal misión que tenían era de legitimar el bloque soviético, y de ahí vino la creación de toda una red de inteligencia estratégica a través del sindicato Solidaridad en Polonia. Exacto. Que, claro, una red de capilaridad que tenían en Polonia que logró incluso sobrevivir cuando se da a la ley marcial que el general Jaruzelski puso una vez de que aquello se demandaba, sobre todo para impedir la intervención de los ejércitos del Pacto de Varsovia. Exacto. Exacto. Pero claro, todo eso me imagino que había unos flujos de dinero que iban al sindicato de Lech Walesa de Solidaridad, que eso iba vía al Vaticano seguro, y vía anunciaturas. Claro, las cuatro patas, lo que hemos hablado, las cuatro patas. Radio Vaticana emitiendo lo que había que emitir. En polaco, claro. Claro, la estructura financiera para financiar precisamente a una serie de organizaciones o personajes que actuaban in situ sobre el terreno en base a los informes de inteligencia que se obtenían, ¿no? Todo esto, claro, además animado por una diplomacia, en la cual el Vaticano, lógicamente, va a intentar proteger pues al obispo Wojtyla y toda esta gente, ¿no? Es decir, y con el argumento de, hombre, nos han pedido una misa, pues se va a hacer una misa a los astilleros de Dansk, pero simultáneamente, claro, es que ello sirve para la toma de contacto y recibir información que luego se va a mandar a Vaticano, y Vaticano lo va a compartir ¿con quién? ¿Con quién tenía la alianza en ese momento? Con la CIA, claro. Pues con la CIA, lógicamente. Sí. Claro. Es decir, yo creo que, no, es decir, las cosas es que van saliendo, si uno conoce la estructura del trasfondo, las cosas van saliendo automáticamente, no es ninguna conspiración. En el tema de la guerra de Ucrania, por ejemplo, el nuncio Visvaldas Kulbokas, tengo que leer porque no, bueno, pues está en Kiev, no abandona Kiev y se convierte en la única fuente diplomática occidental
que está allí y que puede informar desde todos los distintos tipos, incluidos los que han caído bajo control del ejército ruso. O sea, hay que decir vamos, que la red es importante, ¿no? Bueno, pues con toda esta estructura tenemos un Estado Vaticano en el cual se ha alineado, esto quiere decirlo, sin que signifique ningún tipo de ofensa religiosa, porque yo no estoy tocando el tema de la fe religiosa. Es decir, de hecho, uno es católico por cultura, católico por vía familiar, cada vez me cae mejor la ortodoxia, pero podía ser budista o musulmán, es decir, no tiene aquí hablamos de política y del Estado y de lo más de pragmático. Claro, estamos hablando de geopolítica. Y entonces, bueno, pues tradicionalmente para la Iglesia católica, el liberalismo, el capitalismo financiero, todo esto de la revolución sexual, la ideología de género, siempre han sido fenómenos que nunca ha querido entrelazar como si fueran la misma cosa, sino que él los ha separado por un puro interés. Los ha separado como si fueran cosas distintas, ¿no? Como si el capitalismo financiero no tuviera nada que ver con la ideología de género. Cuando todos vemos la banderita que ponen todas las grandes corporaciones cuando llega la Semana del Orgullo. Exacto. ¿No? Pero el Vaticano, bueno, lo que hace es separarlo. Y al separarlo le permite, digamos, estar con esa diplomacia vaticana de no implicarse demasiado, no dejarse ver demasiado y poder tocar todos los palos, porque estando en todos los palos también tienes información desde todos los lados. Porque ahí es donde está el poder vaticano. Pero desde 1978, como decía, pues esta alianza estratégica de Ronald Reagan con Juan Pablo II, su deslegitimación, que era, su objetivo estratégico, que era deslegitimar el bloque soviético, eso ha significado un alineamiento con Occidente. Con el Occidente realmente existente. Ahí me va a decir, hombre, la Iglesia Católica siempre ha sido una parte fundamental de Occidente. Sí, pero entendamos, aquel Occidente no es este Occidente. Exacto. El Occidente realmente existente que hoy tenemos es el Occidente globalista, neoliberal, de la Agenda 2030, de una determinada ideología dominante postmoderna. No nos estamos hablando al Occidente de las catedrales de la Edad Media. Entendámonos. Y esto le ha hecho que, bueno, pues de alguna manera, pues haya comenzado una relación más profunda con la modernidad liberal, a favor del liberalismo político, de los derechos humanos, y por ahí tenemos, por ejemplo, la encíclica Centesimus Annus, donde se elogia la democracia liberal, la economía de mercado, sí, siempre con esas restricciones morales que no son no políticas, no de decisión política, sino morales. Oiga, la economía de mercado, pero no se pase usted, no sea tan malo. Pague el salario justo. Pero manteniendo el sistema. En cambio, bueno, pues aparecen críticas precisamente contra ese capitalismo salvaje o la idolatría del mercado, pero como si fueran excesos, como si fueran pecados como la gula. No el rasgo distintivo. Claro, como la gula, ¿no? Es que usted come mucho. Bueno, pues que usted roba mucho. Explota mucho. Y ha mantenido, contra el liberalismo moral, sí que ha mantenido una cierta oposición, ¿no? Ahí tenemos una encíclica del año 95, Evangelium Vitae, que es un ataque frontal al aborto, la eutanasia, al relativismo moral, bueno, que es muy lógico, ¿no? Es decir, pero que también esta resistencia va decreciendo, poco a poco. Sí, no, estoy diciendo a partir del año 78, de esa alianza de Reagan con de Juan Pablo II con Reagan, que por la lucha contra el bloque soviético, pues acaba situándose en el bando del llamado mundo libre, el mundo occidental. Y claro, al situarte ahí, acaba siendo permeable a todas las influencias que van a ir viniendo posteriormente. Claro. Estábamos en un mundo bipolar, eso cayó,
el bloque soviético cayó y entonces nos quedamos en un mundo unipolar donde ya el fin de la historia y la democracia liberal y el mercado capitalista es lo único, ¿no? Es lo que hay. De hecho, hablaban del fin de la historia, acuérdate. Es decir, todas estas cosas. Fukuyama. Sí, sí, sí. Luego vino el papado de Benedicto XVI, ¿vale? A la muerte de Juan Pablo II. Y bueno, aquí, sabiendo que era Benedicto XVI, hubo una gran crítica teológica a todo el tema del relativismo moral, pero manteniendo siempre, ya se había entrado ya en el mundo liberal y ahí se ha quedado, ¿no? Es decir, es verdad que Benedicto XVI critica tremendamente el relativismo, critica la razón ilustrada, critica el laicismo, apela a las raíces cristianas de Europa, lo cual eso les lleva a enfrentamientos. Abre un diálogo con el liberalismo político, pero pidiendo que la objeción de conciencia no obligue usted a aquellos que no quieren realizar abortos, por ejemplo, a que tengan que realizarlos obligatoriamente, con lo cual se convierte quizás en el papa de los últimos papas en el más crítico con la modernidad, con la posmodernidad ya, ¿no? Pero evidentemente algo pasó, que lo quitaron de en medio. Algo inaudito, algo inaudito. Inédito en la historia de la Iglesia. A ver, Sí. vamos a decirlo con palabras que todo el mundo entiende. Hubo un golpe de Estado. Sí, sí, tal cual. Contra Benedicto XVI. De hecho, tanto es así que un cardenal primado de Bélgica, el cardenal primado de Bélgica, cardenal Gottfried Daniels, un liberal de estos brutal, reconoció que habían conspirado, esto lo reconoció el día que presentó sus memorias, en un grupo que se llamaba el grupo de San Galo, porque se reunían en una abadía que se llamaba San Galo y que habían conspirado para deponer a Benedicto XVI, obligarlo a hacer la vida imposible para que renunciara, ¿no? Por eso tuvo aquel mayordomo que le robaba correspondencia, todas aquellas historias, y Benedicto XVI desaparece, o sea, renuncia, y aparece Bergoglio, que es como el hay que decir que con Benedicto XVI cuando caen encima toda la campaña de los abusos sexuales a menores por parte del clero. Claro, sí. Que no es que fueran mentira, sino que uno ve los expedientes y que algunos tenían años y años y años y años. Y casualmente todos empiezan a aparecer en el momento del papado de Benedicto XVI. Y otra cosa, si me permites, en época de Juan Pablo II, cuando aparecían, o sea, cada vez que la Iglesia romana hacía un llamamiento en favor de la causa palestina, de repente aparecía una campaña brutal en la prensa norteamericana, sobre todo, con el tema de los abusos. Era como una cosa de causa-efecto, ¿no? O sea, era automático. Sí. Total, que efectivamente tras el golpe de Estado contra Benedicto XVI, pues se produce ya la llegada de Francisco, en el cual hay claramente un giro pastoral tremendo. Es decir, aquí ya de alguna forma hay un reconocimiento que ya estamos alineados con la agenda globalista, y lo único que hace Francisco es ser consecuente con eso. Sí. Ya está, ¿no? Es decir, es la era también de la globalización, la polarización, las redes sociales, y bueno, pues viene con un discurso teóricamente progresista, ya sabes, en la cual, bueno, pues hay que estar cerca de los pobres, que en el fondo era estar cerca de los inmigrantes. De los pobres de cada país poco hubo al respecto, y lo podemos decir por experiencia en España con el asunto de Cáritas, sin ir más lejos. Sí, sí. Hay una clara relación con el eje dominante, el tema de los refugiados, de la inmigración, que se convierte en la bandera del Papa Francisco, choca por eso con los gobiernos algunos gobiernos conservadores occidentales, y el lema, solo hay que verlo, ¿no? Es decir, acoger, proteger, promover e integrar. Que cada uno para muestra un botón. Sí, sí. Cada uno saca las conclusiones. Por supuesto, se suma a todo el tema de la calentología, el cambio climático, conecta ecología con economía y demás, apoya la ciencia de los calentólogos, el cambio climático, los acuerdos internacionales al respecto,
y es uno de los, vamos, ha hecho una encíclica que es Laudato Si, año 2015. Sí, ¿Mm? Uno de los documentos más citados en los foros de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Lo digo muy porque bien. igual alguno piensa que esto del cambio climático es una cosa de la izquierda. ¿Mm? ¿Vale? Es decir, que no. Aquí en el tema ese están toditos todos. Una cosa pues un negocio, pero esto sería otro programa. Y, por supuesto, utiliza todo un lenguaje de inclusión, de encuentro, critica el rigorismo de algunos doctores de la Iglesia. No es que se declare partidario de ideología de género, porque la llama una forma de colonización ideológica, pero sí que muestra gestos de acogida a personas de minorías LGTB o lo que sea, y debate sobre el tema de las bendiciones, de que todo el mundo tiene derecho a las bendiciones. Es decir, bendice a personas, no las uniones de las personas, bendice a las personas, y con eso, pero aunque no aceptara un matrimonio no tradicional, ¿no? Está claro que de alguna forma ya la ideología ya estaba introducida. Sí, sí, Ya entró en el debate. Es decir, se abrió la ventana de Overton. exacto. ¿Mm? Ha combinado, el Papa Francisco combinó, ¿no?, el lenguaje y los énfasis, bueno, que de alguna forma ha utilizado bastante la izquierda global o globalista, ¿sí?, Sí, sí. no la izquierda del socialismo real, ¿no?, la izquierda globalista, y realmente provocó una crisis de interpretación sobre qué era lo esencial en la Iglesia y qué era de lo que se podía debatir, o qué era temporal o circunstancial o históricamente determinado por la época, ¿no? Y, bien, y así llegamos al actual Papa, que lleva, bueno, pues qué, un año, ¿no? Nos lleva. Ujú. Lleva en abril de 2000, bueno, nada, lleva Poco poco, tiempo, ¿no? sí. Poco tiempo. Y viene, yo creo que este Papa se presenta, habrá que ver, acaba de comenzar, como quien dice, ¿no? Pero se presenta un poco como un perfil de síntesis entre Francisco y lo que venía de antes, Ujú. quitando por supuesto a Benedicto XVI. Es decir, era como diciendo, a ver, Francisco ha ido demasiado lejos y eso nos ha provocado problemas. Entonces, bueno, vamos piano, piano, Sobre tranquilo. todo, es más aseado en las formas. Es Eso mucho es. más aseado en las No vamos formas. a provocar, ¿no? De hecho, él se pone el nombre de León XIV, sabéis que es un norteamericano, nacionalizado en Perú, ¿eh? Y él se pone el nombre de León XIV en homenaje a León XIII por la Sí, encíclica Rerum Novarum. exacto. Es decir, en el cual, bueno, pues va a poner un poco el tema de la doctrina social de la Iglesia en el centro. Claro, la cuestión es que la doctrina social de la Iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo en estos momentos? ¿Mm? En su momento, evidentemente, tampoco puso en la Rerum Novarum, tampoco puso en duda las estructuras del sistema de modo de producción capitalista que había. Intentaba corregir sus excesos. Claro, ahora. Y condenaba y condena, porque se puede leer, está a disposición de cualquiera en la web del Vaticano o en cualquier web, condenaba de forma explícita y tajante el marxismo, la lucha de clases, Claro. la dialéctica, todo esto. Es decir, no, porque a veces sobre todo estos días que hemos visto cómo el régimen del 78 convirtió Televisión Española en Radio María, porque es una cosa alucinante lo que hemos visto, ¿no? O sea, que hay como un interés, ¿no?, en promocionar a León XIV por parte del sistema. Ponían a León XIII y hablando de la Rerum Novarum como si fuera el manifiesto comunista, la Rerum Sí, sí, Novarum. sí, sí. Y bueno, nada más lejos, vamos, un No, 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 absurdo. vamos. Es decir, eran las típicas críticas morales, pero manteniendo la estructura del modo de producción capitalista. Sí, claro. Simplemente. Claro. Ahora, yo creo que lo que se pretende es lo mismo. Vamos a hacer una serie de críticas morales a la posmodernidad, pero manteniendo la estructura del modo de producción capitalista avanzado, es decir, el modo de producción tecnológico. Y de ahí viene
esta nueva frontera, ahí viene que su primera encíclica, Intelligentia Cordis, es decir, bueno, pues es una encíclica dedicada a la inteligencia artificial, al desarrollo tecnológico. Por supuesto, no se va a liar directamente con el tecnooptimismo de la Big Tech, de los Elon Musk, los Palantir, los Meta y todos estos, ¿no? Pero lo que sí también hace es separarse de aquellos que llaman tecnófobos, que son los que critican este desarrollo interesado por las corporaciones de la tecnología. Critica el paradigma tecnocrático, pero en la línea de Laudato Si, de Francisco. Es decir, volvemos a una condena moral de los excesos, porque, bueno, pues puede erosionar la privacidad, no hay que ir tan sacradamente por ahí, o concentración de poder, o cosas así. Es decir, volvemos a la crítica moral, puramente reformista, de, hombre, sin pasarse, que entonces a ver si se nos va a volver la gente en contra. Es decir, y ya hace un llamamiento a una especie de humanismo algorítmico, en base a una antropología de lo calculable. Todo esto, no sé, a mí me suena muy mal. A mí me suena muy mal. Es decir, uno conoce cómo es el mundo este de la tecnología, son muchos años en el tema de la ingeniería de sistemas, y a mí esta cosa, el humanismo algorítmico es una cosa que me suena muy mal. Bien, lo que viene a decir el Papa León XIV es que el desarrollo de la inteligencia artificial debe ser guiado por una ética de la doctrina social. Volvemos al tema puramente ético. Claro, aquí uno se pregunta, bueno, vamos a ver, muy bien, y la cuestión, y la religión, la ley de Dios, ¿para qué la dejamos? Bueno, es que ahí vamos. ¿Para las Ahí procesiones de vamos. Semana Santa? ¿O qué? ¿Cómo hacemos esto? No, es que si analizamos los discursos. Fíjate, acabo un segundo. ¿Y qué ha hecho León XIV? ¿Reunirse con quién? Con el CEO de Anthropic. ¿Y quién es Anthropic? Anthropic ha sido el primer contratista con el Pentágono para desarrollar la inteligencia artificial predictiva para la elección de objetivos militares, probado en el genocidio en Gaza. Ese es el tipo de Anthropic. Y como ha tenido choques con el Pentágono, con el gobierno Trump, y Trump quiere, o ha tenido choques que Trump quiere meter a sus amigos, y como debe tener un amigo que es más amigo que el de Anthropic, ha decidido que en vez de Anthropic al final va a ser Palantir. Y por eso están separando ahora a Anthropic para meter a Palantir. Y da la sensación con esto de que Anthropic son los buenos. Claro, estos son los buenos. Y claro, ha ido a ver al Papa, se ha reunido con el Papa. Anthropic son unos criminales, responsables en parte del genocidio en Gaza. Tenían que estar sentados en un tribunal internacional para ser colgados. Esa es la verdad. Otra cosa es lo que quieran ahora contarnos y engañarnos como siempre, ¿no? Pero esa es la verdad. Bueno, pues este movimiento geopolíticamente se puede considerar muy astuto, ¿no? Porque posiciona a la Santa Sede como un interlocutor moral, neutral, pero indispensable en la gobernanza global de los tecnológicas. Ahí está. Tócate las narices, sí. Tócase. Si a esto lo sumamos la alineación con la Agenda 2030, oye, pues chicos, el tema de ideología de género y la inmigración, pues sinceramente Pleno al 15. vamos muy mal. Sí, sí. Vamos muy Sí, sí, mal. sí. Lo que te iba a decir antes es que si analizamos los discursos y homilías del Papa durante su viaje a España, por lo menos, que es lo que hemos tenido más cerca, contenido espiritual y religioso en el sentido más estricto, más bien poco, ¿eh? Es decir, se ha hablado mucho de la unidad de la Iglesia, la unidad, y luego la inmigración, el acoger al diferente, la diversidad, la unidad, en fin, pero poco más. Es decir, no ha habido un llamamiento
a la conversión, no, 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 simplemente el acoger, el tal, es decir, bueno, en la línea más agendista que te puedas imaginar. Por eso también nos debe, nos es muy, digamos, ilustrativo y nos dice mucho y revelador el cómo el gobierno ha recibido al Papa, porque nunca había habido ningún pontífice visitando España con una recepción a este nivel, vamos, con revista de tropas en el patio de armas del Palacio de Oriente, besamanos en el Salón del Trono, es decir, ha Intervención sido en el Congreso de los Diputados. intervención ante las Cortes Generales, es decir, Sí, sí, sí. la sede conjunta, ¿no? Entonces, claro, y luego Televisión Española, que ha hecho una cobertura absolutamente bestial de todo, y bueno, todas las ministras de negro riguroso, las ministras progresistas, ¿no? Es decir, hemos visto cosas bastante asombrosas y que nos dicen mucho de cómo está. Yo no sé si tú coincidirás conmigo, pero yo creo que el Vaticano para el tema de la política exterior y la geopolítica es tremendamente pragmático. Es decir, es un pragmatismo aterrador, más teniendo en cuenta que es la Iglesia, ¿no? Y se supone que sí, que sigue el mensaje de Jesucristo, ¿no? Y además que siempre apuesta a todos los colores y a todos los números, ¿no? Porque de la misma forma que cuando giró al liberalismo teniendo con Reagan y con todo esto, pero tenía los curitas de la teología de liberación en Hispanoamérica, también pues haciendo de comunistas, ¿no? Es decir, o por ejemplo, a la vez que llevaba Franco bajo palio, reunía a gente de comisiones obreras o se estaba gestando ETA en un seminario en España. Todo esto es de un pragmatismo total. No sé Frío, cómo lo ves absolutamente tú. frío. Pero es lo propio precisamente de un servicio de inteligencia. El La pragmatismo. frialdad, claro, la frialdad absoluta a la hora de hacer las cosas por el interés de quien te ha ordenado el servicio. ¿Sabes? Así. Porque ¿a cuántos curas mató ETA? No sé si alguno. A ¿Tú recuerdas ninguno. alguno? A Ninguno. 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 Es decir, es que claro, no digo que tuviera que matar curas, ni mucho No, menos, pero me nada. refiero que la Iglesia ha tenido siempre este pragmatismo, esta frialdad, y que ahora mismo está apostando a caballo ganador, y por eso va pues con lo que se Pero teje. Y fíjate, yo ya creo que no es que esté apostando a caballo ganador, porque seguramente cuando el Papa Juan Pablo II hizo esa unión estratégica con objetivos, ¿no? Con Ronald Reagan y demás, yo no sé si ellos pensaban que, iba a ser el caballo ganador. Lo que pasa es que esa decisión ha puesto a la Iglesia en un punto y está ahí. Y eso va a hacer que las consecuencias de estar ahí las va a sufrir igual que las está sufriendo la izquierda, ¿no? O las Sí, está sufriendo otros sectores, ¿no? Es decir, es así. Y mira, el tema de la inmigración, por ejemplo, es significativo de todo ese pragmatismo y de todo lo que hay detrás, ¿no? A ver, la inmigración es un problema. sí, claro. Lo queramos reconocer o no. La inmigración es un problema capitalista. Lo queramos Absoluto. reconocer o no. La inmigración consiste en ampliar el ejército industrial de reserva en los países capitalistas para rebajar, una vez caída la Unión Soviética, rebajar las condiciones laborales de los autóctonos y tener mano de obra barata. Lumpenizarnos a todos. Eso es la inmigración. Lo Sí. quieran ver o no lo quieran ver. Y como tú te traes a desarrapados de otros sitios a los cuales vas a explotar, pero claro, también los tienes que mantener, porque si no, si se van a morir de hambre aquí, se van. Y no, tú necesitas la mano de obra aquí, barata aquí, la mano de obra esclava aquí. Por lo tanto, de alguna forma tienes que mantener. Y entonces se monta toda una red de acogida, de protección, de subvención, de subsidio, que en primer lugar sale de los que trabajan, sobre todo de los autóctonos con sus impuestos. Y en segundo lugar, van a crearse problemas de guetos, de zonas de delincuencia común, porque cualquiera que lo piense, pues, claro, de choque cultural, de imposibilidad de
Cuando es muy poquita gente, bueno, pues se diluye, pero cuando ya es masa de gente, se producen choques entre comunidades, porque a veces las tradiciones culturales no encajan, no No, encajan. claro, ¿Cómo claro. encajar el derecho a los animales con la matanza del cordero? Sí, 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 sí. A ver, ¿cómo se hace eso? ¿No? Entonces, bueno, pues entonces, hay que reconocer que la inmigración es un problema. Pero para el sistema, la inmigración es un modelo de negocio. Claro. Es un modelo Ideal. ideal. Y aquí, bueno, pues me voy a extender un minutillo, contar alguna cosa, simplemente para que la gente se lo vaya planteando, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la inmigración en la Iglesia, el negocio migratorio, se lleva por dos entramados, ¿no? Que es ACCM y ACEM, que son las organizaciones de asistencia a los inmigrantes por parte de la Iglesia. Esto es decir, que era la Comisión Católica Española de Inmigración, que se creó en el año 51, con el generalísimo Franco. Pero en el año 90 porque, claro, ¿qué atendía? Atendía a los emigrantes españoles en el extranjero. Claro. Y en el año 90 cambia, ¿no? Y entonces la entidad se transforma en una asociación para acabar abandonando el carácter puramente confesional que tenía como un órgano de la Iglesia Católica, se transforma en una ONG. ¿Para qué? Para recibir los fondos públicos para acometer ese servicio de acogida de inmigrantes ilegales. Y así, para que se hagan ustedes una idea. Los ingresos de estos órganos de la Iglesia en 2018 eran de 45,9 millones de euros. En 2024 ya eran de 225 millones. Un crecimiento de casi un 500%. Va bien, en 6 años. Buen negocio. El Estado pone el 88% del dinero. Las comunidades autónomas ponen un 8 y los ayuntamientos un 2 aproximadamente, ¿no? Y el resto ya son las diputaciones, los fondos europeos y algo de financiación privada, ¿no? Plantilla, casi 4.000 trabajadores. Hay grandes empresas que no tienen tanto, Ámbito de operación, 13 comunidades autónomas en España y Ceuta y Melilla. Programas de acogida, protección, atención humanitaria, asentamiento rural. Asentamiento rural. Por eso nos encontramos a veces en un pueblito perdido, en no sé dónde, porque hay unos inmigrantes. Y claro, uno piensa y dice, ¿y esta gente conocía García Muñoz de abajo? ¿Cómo se les ocurrió Nos han venir llevado aquí? los curas. Efectivamente, claro, es decir, ¿cómo se les ha podido venir aquí? Bueno, pues su actividad entre 125 municipios rurales, etcétera, etcétera. Muy bien. Su misión, construir una sociedad diversa y cohesionada. Sobre todo diversa. Atentos. Y con un trato preferente bajo los acuerdos de la Iglesia y el Estado. Es decir, bajo los acuerdos de la Iglesia, de la Convención, de la Conferencia Episcopal Española y el gobierno de Pedro Sánchez. Que todo el mundo sepa traducir esto. Sí. Que luego no se lleve a engaños. La otra pata de todo este entramado del negocio es Cáritas Española. Origen 1947, con el generalísimo Franco. Y se convertida en una especie de red de caridad parroquial que entonces atendía a pobres a través de un voluntariado católico, ¿vale? Y ahora, bueno, pues se ha convertido en un holding empresarial. Volumen financiero 2024. Presupuesto total gestionado, 490 millones de euros. Ahí es nada, No es nada, de los cuales 143 millones son de financiación pública, es decir, que los ponemos todos los demás, seamos católicos, protestantes, ortodoxos, musulmanes, budistas o seguidores del chamán no sé quién de allí del altiplano. ¿Vale? El 47, bueno, han atendido unas 1.100.000 y pico personas, de los cuales el 47% son inmigrantes ilegales. Es decir, casi 600.000 personas, casi 600.000 ilegales. De tal manera que Cáritas se ha convertido en un operador de facto de la inmigración ilegal. En fin,
70 Cáritas diocesanas, 493 Cáritas parroquiales, 450 Cáritas interparroquiales, toda una red capilar. De estos 486, 480, casi 490 millones de euros, hay que decir que en salarios del aparato burocrático de Cáritas, en gestión administrativa, se llevan 30 millones de euros. Así. En desarrollo institucional, que no sabemos muy bien qué es, 8 millones de euros. Comunicación y estudios, otros 8 millones de euros. Voluntariado y formación, 5 millones de euros. Total, para mantener la estructura burocrática de Cáritas, 51 millones de euros. O sea, un chiringuito. Un chiringuito. Lo siento mucho, pero yo sé que mucha gente dirá, hombre, es que hacen una buena labor. Intentamos que esto es así. Y ahora vamos a la actuación política, y aquí es donde ya se delata todo el tema. Cáritas promueve, junto con la Conferencia Española de Religiosos, Redes y el propio Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, una iniciativa legislativa popular para la regularización masiva de 500.000 personas. Aunque las fuentes policiales elevan la cifra real a 1.300.000 personas. El 9 de abril de 2024, el Congreso aprueba la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular llevada a cabo por esta gente. El 18 de junio de 2025, los representantes de Cáritas comparecen ante el Congreso para presionar en favor de que se apruebe la medida. Y, oye, ¿qué ha hecho el gobierno de Sánchez? Aprobar la medida. Claro. Y regularizar a los 550.000, según ellos, o el 1.300.000, según las fuentes del Ministerio del Interior. A esto solo le queda ya una cosa, que también lo han hecho, que es criminalizar al disidente. Criminalizar a aquel que denuncia esta situación de cosas. Al que, porque se argumenta que con el respaldo de la Iglesia a estas políticas, pues tienen la autoridad moral, ¿no? Y entonces pueden criminalizar a cualquiera, porque rápidamente se le puede tachar de racista, de xenófobo y demás. Hombre, claro, fíjate. La gente hasta de anticristiano. Claro, efectivamente. Y así tenemos lo que tenemos. Y, hombre, yo lo siento mucho porque hay tanto católico de buena fe que a lo mejor todo esto le suena un ataque, y realmente de verdad que no es un ataque. Estoy intentando explicar una situación que de hecho, a dónde ha conducido, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, hacia dónde se ha ido conduciendo la Iglesia Católica, a dónde la ha llevado su alineamiento con Occidente. Y bueno, pues uno que murió al mes de entrar en el papado, a otro que le dieron un golpe de Estado, y esto va, bueno, pues el camino que va, ¿no? Solo decir unas palabras. El otro día tú citaste a Diego Fusaro, una frase magnífica. Sí. Creo que en el programa con Villarroya. Sí. Y bueno, pues yo simplemente me voy a referir a dos cosas. Bueno, una es que, ¿sabéis quién ha financiado la visita del Papa? Con 11 millones de euros. ¿Quién? El IBEX 35. El que pone la banderita en la Semana del Orgullo. O ponía la banderita ucraniana en el año 2022. Ya la han quitado, ya se han aburrido. Sobre todo porque no van a ganar la guerra. Entonces, estos, el IBEX 35, estos son los que han puesto la pasta a la conferencia local para financiar la visita del Papa. Y hay un tuit, ¿no? Es decir, no voy a leerlo porque yo creo que es un tuit del Papa León XIV. Dice: el drama de los migrantes debe convertirse en un examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo; para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y a no dejar a los débiles en manos de redes criminales; para Europa, no, pues se ve que para el resto del mundo desarrollado, para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas; y para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante. Porque el Vaticano considera que todo el mundo tiene derecho a emigrar. Pero dijo... Menos al Vaticano.
Ah, dijo una cosa Benedicto XVI. Sí, se habla mucho del derecho a emigrar y el derecho a no emigrar. El derecho a exacto. que alguien pueda vivir en su país con dignidad y no tenga que coger la maleta y emigrar. Ese derecho se abandonó, ¿no? ¿Verdad? Porque claro, ese derecho tocaría las estructuras de la División Internacional del Trabajo, neocoloniales, tocaría las estructuras de los propios estados. Y eso ya no está alineado con Occidente, con la globalización capitalista y con la Agenda 2030. Exactamente. ¿Mm? Y Y, por por, supuesto, la inmigración en cualquier sitio, menos en el Vaticano. claro que hay unos muros que te cagas. Sí, sí. Y multas Y, y cárcel. y por recordar, bueno, yo he visto personalmente, esto no me lo ha contado nadie, en la columnata de Bernini en la Plaza de San Pedro, pasado pasada la línea amarilla que separa el Estado Vaticano de la República Italiana, a la Gendarmería Vaticana expulsando a unos negros que estaban ahí durmiendo en las columnas y que se largaran porque ahí no podían estar. Por lo tanto, parece que para estos no había tanta acogida, al menos en el Vaticano. Pero ya que has nombrado a Diego Fusaro tiene un libro muy interesante que se editó recientemente en español. Yo ya lo tenía porque se editó en italiano hace 2 o 3 años, ahora no me acuerdo, que se llama El fin del cristianismo, en el que Diego Fusaro, que entre otras cosas pues sigue un poco el análisis marxista de las cosas, etcétera, hace un análisis de comparando el pontificado de Bergoglio, de Francisco, con Gorbachev, con el gobierno de Gorbachev y cómo acabó la Unión Soviética pues, con Gorbachev. Y dice, y tiene una frase muy interesante que es esta, que es la que leí con Villarroya. El objetivo del mundialismo y sus agentes no es el de integrar a los inmigrantes, sino desintegrar a los ciudadanos. No es hacer que los inmigrantes sean como nosotros, sino hacer que nosotros seamos como ellos, sin derechos, desarraigados y con salarios de miseria. Diego Fusaro. Yo creo que Sí, sí, suena un resumen magnífico. En definitiva, yo creo que, con lo que hemos comentado, efectivamente el Vaticano es un actor geopolítico, tiene una geopolítica, está alineado ahora mismo con el occidente globalista, agendista, sí, sí. con la Agenda 2030, y bueno, pues lo único que se viene confirmando poco a poco, año tras año, es una cosa que dijo Pablo VI, El que el humo. humo del infierno ha entrado en la Iglesia Católica. Así es. Querido Juan Antonio, como siempre, muchísimas gracias por un análisis tan fino y brillante de la cuestión del Vaticano, que dices que no es una de tus especialidades, pero, macho, si lo que no es tu especialidad lo diseccionas de esta manera, lo que es de verdad tu especialidad, así te luces. O sea Bueno, que a ver, es decir, cuando uno siempre, lo que tú tienes que saber es cómo analizar. Lo otro son datos. Bueno, claro, lo otro traes los datos y si sabes cómo analizar, entonces sí, puedes poner los datos en orden para decir, pues sale esto. ¿No? Es claro. decir, ese es un poco el secreto. Es decir, evidentemente, cualquiera que esté mucho más versado en los asuntos del Vaticano podría contar seguramente mil y una anécdotas. Yo tenía alguna apuntada, ¿eh? Es decir, anécdotas de cómo se mueve la política en el Vaticano, cómo se decide el tema de quién es papable, no quién es el Papa, que además se supone que es el Espíritu Santo, ¿no? Quién decide, sino quién es papable. Y ahí, Candidato. claro, Sí. y ahí vemos unas luchas de poder típicas de cualquier clase política de las que aborrecemos. ¿Eh? Así es, así es. Las del- Pero lo dicho, querido Juan Antonio, muchísimas gracias. Y nada, señores, señores, de ninguna manera esto es un ataque a aquellos que no, profesan la religión católica, los que respetamos de manera absoluta, pero tienen que ser conscientes que esa iglesia pues tiene un Estado, que tiene unos entidades, unos organismos políticos propias que constituyen cualquier Estado, también el Vaticano, y que por lo tanto son susceptibles de análisis y de crítica, ¿no? Otra cosa son pues el credo y los concilios y todas esas cosas que eso ya sería para otro debate. y es Pero más, bueno, fíjate, yo, Manuel, si me permiten, la única intervención puramente religiosa. Hombre, a ver, si uno ve
que pasa esto con el Vaticano, por favor, no se protestanticen. No, no. Porque el camino que lleva el Vaticano es ese. Es decir, en todo caso, vayan en dirección contraria. Claro, en todo caso, pues hombre, retornen a la ortodoxia, pero no se a la misa en latín, pero no se protestanticen, porque el camino es hacia el protestantismo es el que está llevando en sí la propia jerarquía católica y vaticana. Así es. Juan Antonio, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Bueno, hasta pronto, adiós. Un saludo a todos. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que le den al me gusta, suscríbanse, revisen las suscripciones porque no llegan las noticias y ya saben que pueden darle al me gusta, tienen un PayPal para ayudar al canal, un Bizum, el Telegram donde está toda la información del canal y pueden seguirnos en X en @mgmonte. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto.